Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos para ayudarlos resolviendo algunas dudas que quedaron del cuestionario del eje temático número uno. Y bueno, esperemos que les sirvan para que les vaya bien en el parcial. Bien, entonces comencemos con el cuestionario del el eje temático número uno. La primera pregunta que figuraba era indicar si era verdadero y falso. El enunciado decía, el objetivo del marketing es identificar y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Lo cual, esto es verdadero porque lo que estudiamos en la clase, decíamos que el marketing se ocupaba de identificar y satisfacer las necesidades humanas y sociales siempre de manera rentable. Entonces habíamos dicho que el marketing identificaba las necesidades, canalizaba los deseos y estimulaba la demanda. Muy importante saber que el marketing no genera necesidades. Bueno, otra pregunta que la hicieron la mayoría bien, pero bueno, la vamos a ver, que son las etapas del proceso de la comercialización. Vemos claramente que la primera etapa es el análisis del sistema comercial, la segunda etapa es el diseño de las estrategias de marketing y la tercera es la dirección del proceso de marketing. Pero vemos que el análisis de mercado se encuentra dentro del análisis del sistema comercial. Y también podemos ver que el diseño de estrategias de venta lo podemos encontrar dentro del diseño de las estrategias de marketing. Luego seguíamos con la pregunta de identificar qué tipos de utilidades existían, las cuales son 5 las correctas. Las utilidades de forma, de lugar, de tiempo, de posesión y de información o comunicación. Recordemos que la utilidad es la medida de la satisfacción que se obtiene al recibir algo de valor en este intercambio, ¿sí? Entre un vendedor y un comprador, por ejemplo. La utilidad siempre es subjetiva y va a ser diferente, se va a manifestar de diferentes maneras dependiendo de cada uno de nosotros. Si recordamos, la utilidad de forma es aquella que se refiere al estado físico de un producto cuando ya está terminado. Por ejemplo, genera más valor tener una mesa armada y no comprar las maderas, los tornillos y demás para hacerlo. La de lugar, ¿sí? Se crea cuando los productos se hace fácilmente accesible a los posibles clientes. ¿Sí? Por ejemplo, poder ir a un concesionario sin necesidad de tener que ir hasta la fábrica para poder adquirir un nuevo auto. La de tiempo se da cuando el valor va a ser mayor si está disponible cuando el consumidor lo desea. Por ejemplo, cuando tenemos a disposición para ver en plataformas de streaming la película que deseo. La de posesión está relacionada con el título de la propiedad de ese producto, para decir que yo soy el dueño y señor de ese producto que compré. Entonces, por ejemplo, las tiendas de electrodomésticos ofrecen entregas a domicilio para que ese producto que yo no lo podía traer en mi vehículo llegue hasta mi domicilio. Y por último, la de información, que básicamente la utilidad que genera un producto será mayor si el consumidor tiene información sobre ese producto. Como ustedes han estado trabajando en los proyectos de triple impacto, cuando se da a conocer que es una empresa que tiene un impacto en el ambiente, en la sociedad, de esa manera nosotros estamos generándole valor al cliente sobre el producto que está comprando. Y para terminar con esta parte de utilidades, posicionamiento ya lo van a ver más adelante, si no es un tipo de utilidad, sino la forma en que nosotros llegamos a la mente del consumidor para que nos recuerde. La de gustos y necesidades están relacionadas, pero no existen en sí como utilidades, sino que son formas de manifestarse para que nosotros utilicemos estos medios para poder llegar a obtener el producto o servicio que queramos. Bueno, en esta pregunta que decía, si hablamos de monopolio, estamos hablando de un mercado que, bueno, la correcta es que presenta un único productor o prestador de servicios frente a una gran demanda. Bueno, sabemos que el monopolio eh, es un tipo de mercado en donde hay solamente un abastecedor de un producto o de un servicio y que es muy importante que no haya un sustituto directo. Un ejemplo podría ser una cooperativa eléctrica en una ciudad muy pequeña, donde no tiene otro sustituto y
solamente está esta cooperativa eléctrica proporcionando el servicio. Bien, déjame agregar acá, María, que el resto de las opciones están relacionadas con una competencia monopolística, la primera, y la última relacionada con un oligopolio. Y en cuanto al monopolio, sí, que existe un único vendedor, por ejemplo, tiene mucha facilidad a la hora de determinar la oferta y establecer los precios. Exactamente. La próxima está relacionada con los tipos de mercado, en este caso competencia monopolística. Las correctas era que existían muchos vendedores que compiten en el mismo grupo de clientes. Las empresas dedican tiempo a generar estrategias de mercadotecnia y al haber diferenciación del producto entre las distintas empresas, da cierto margen para subir o bajar los precios. Las otras son incorrectas porque si existen pocos vendedores, estaríamos hablando de un oligopolio, no una competencia monopolística. Y si no hay diferencias de precios, tampoco es una característica de la competencia monopolística porque la diferenciación de una empresa con otra va a estar dada por el valor que yo le voy a generar. Por ejemplo, si estamos en la Arístedes, es una zona muy relacionada con el rubro gastronómico. Entonces van a ofrecer productos que son homogéneos, son similares, por ejemplo, hamburguesas, pero cada local le va a dar una ventaja diferenciadora para poder conseguir o captar a otros clientes. Entonces, las estrategias de mercadotecnia, como bien menciona la opción 4, siempre se le dedica mucho tiempo a hacer publicidades, a hacer contenido en las redes, por ejemplo. Siempre para poder diferenciarse, porque los productos van a ser similares a la competencia, y de esta forma va a poder aumentar o subir el precio. Bueno, la próxima pregunta nos preguntaba si la afirmación era verdadera o falsa. Y dice, los proveedores y los intermediarios son parte del microentorno de una empresa. Bueno, sabemos que es verdadera. Es bueno aclarar que nos encontramos en la primera etapa del proceso de la comercialización, en el análisis del sistema comercial, cuando hablamos del micro y del macroentorno. Además de los proveedores y los intermediarios, también tenemos que la competencia es parte también del microentorno de una empresa. La siguiente, también siguiendo con las variables del micro y macroentorno, decía, dentro de las variables del macroentorno tenemos a la variable cultural, en donde podemos estudiar aspectos como los cambios en los ingresos y el desempleo en la sociedad. Lo cual es falso. Si bien existe la variable cultural en el macroentorno, esta se refiere a los valores, a las creencias, a las costumbres, al idioma que caracteriza a una sociedad. En cambio, lo que está relacionado con los ingresos y el desempleo hace referencia a la variable económica del macroentorno. Bueno, en la próxima pregunta nos hablaba de las decisiones que se pueden tomar respecto al producto. Encontramos la cartera de productos, diferenciación de producto, ciclo de vida del producto y desarrollo de servicios relacionados. Todas estas son estrategias relacionadas al producto, pero digamos, la fijación de precios, costos, márgenes y descuentos están relacionadas meramente al precio, no al producto. Sabemos claramente que hay una relación entre el precio y el producto, pero no es directamente hacia una estrategia del producto. La próxima era colocar si era correcto o incorrecto. Y decía, la dirección comercial es unidireccional, es decir, no se relaciona con las otras áreas funcionales. Lo cual es incorrecto porque la dirección comercial, ¿sí?, tiene que estar en contacto con el resto de áreas, saber qué está pasando en producción, saber cómo vamos a manejar las finanzas, cómo vamos a trabajar con recursos humanos, con la logística. Si vamos a desarrollar un nuevo producto, el departamento de investigación y desarrollo es fundamental. Entonces, para no dejar aislado
o aislada al área de comercialización, es importante saber que tenemos que trabajar de forma multidireccional. En esta pregunta veíamos los pilares de las empresas de triple impacto, que son el ambiente, la sociedad y la economía. Generalmente, las organizaciones buscan pasar de una economía lineal a una circular, y un ejemplo podría ser la empresa Cinca, que hacen calzado de caucho. La próxima decía: la fase de organización y ejecución que lleva a cabo la dirección comercial consiste en, y la opción correcta era coordinar los recursos que se necesiten para ejecutar las estrategias y lograr los objetivos. ¿Por qué decíamos que las otras son incorrectas? ¿Sí? Porque detectar posibles amenazas y debilidades, esto entra en juego en la fase de análisis o el diagnóstico comercial, ¿sí? A través de un análisis FODAS, por ejemplo. La de controlar que los objetivos establecidos se hayan logrado alcanzar entra en la fase de control o de la evaluación del desempeño. Y la última, establecer cuáles son los objetivos y qué estrategias se utilizarán para alcanzarlo, forman parte de la planificación y el diseño de las estrategias. Bueno, en este caso, que hablábamos de una empresa de turismo, que ha detectado que, aunque su destino de montaña es muy atractivo, recibe muy pocos visitantes durante la temporada baja. Dice, sin embargo, cuando llega el invierno, la demanda se dispara al punto de que no puede atender a todos los turistas. La empresa está evaluando estrategias para equilibrar la afluencia de clientes durante todo el año. Bueno, como está relacionado a la estacionalidad y al turismo, claramente podemos decir que es una demanda irregular. El otro caso para que ustedes practicaran decía: Ricura Saludable es un restaurante de comida saludable, orgánica y sostenible que ha ganado popularidad en su comunidad. Para mejorar su servicio y atraer a más clientes, la empresa ha implementado dos cambios recientes. El primero, ahora ofrece la opción de entrega a domicilio, permitiendo que los clientes disfruten de sus platos sin necesidad de trasladarse al restaurante. Y la segunda era que además han comenzado a compartir en las redes sociales información detallada sobre el origen de los ingredientes y los beneficios de una alimentación saludable. Y ustedes tenían que acá distinguir qué tipo de utilidad estaban generando. Las cuales son correctas: la utilidad del lugar, porque los clientes pueden recibir la comida en su casa sin necesidad de ir al restaurante, y la utilidad de información, porque la empresa brinda datos sobre los ingredientes y beneficios de sus productos. Si bien las otras utilidades, como la de forma, posesión y tiempo, existen, no están relacionadas con el caso o no se mencionan. Por ejemplo, en ningún lugar o ninguna parte del enunciado hablaba que habían empezado a expandir su horario de atención. Otro caso hipotético es que en la ciudad de Mendoza existen 4 empresas que fabrican y venden cemento para la construcción. Cada una de ellas posee una gran participación en el mercado y las barreras de entrada para nuevas compañías son altas debido a los elevados costos de inversión y la regulación gubernamental. ¿Qué tipo de mercado es según el número de competidores? Bueno, la respuesta correcta es oligopolio. Sabemos que el oligopolio es un mercado que es dominado por un número pequeño de empresas. Otra característica muy representativa es que son empresas que fijan sus precios en consenso mutuo, como pueden ser las empresas de telefonía, como son Movistar, Claro, Personal. Algunos se confundieron con la competencia perfecta, en este caso, pero hay que entender que la competencia perfecta en realidad no es muy aplicable a lo que estamos viendo, digamos, a la realidad. Es muy difícil que exista ese tipo de mercados hoy en día. Y el último, que es un caso real, ¿sí? Que es una noticia de marzo,
Dice, el gobierno argentino, liderado por el ministro de Economía Luis Caputo, ha anunciado una reducción significativa en los aranceles a la importación de ropa, calzados y tela. Esta medida se implementará a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial que busca contener la inflación y fomentar la competencia en el sector textil. Los aranceles para la importación de ropa y calzado bajarán del 35 al 20%, las telas del 26 al 18% y los distintos tipos de hilado disminuirán del 18 al 12 y 16% dependiendo del tipo de producto. El gobierno argumenta que esta reducción de impuestos permitirá mejorar el poder adquisitivo de los consumidores y aliviar la inflación. Y decía, usted como estudiante de comercialización 1 responda, ¿qué influencia se puede evidenciar en el caso? Entonces nos decía si son micro o macro influencias. Esto está relacionado con el micro y macro entorno. Y la respuesta correcta es una política arancelaria del gobierno nacional. Las otras son incorrectas porque, por ejemplo, las que están relacionadas con la microinfluencia, ya desde ahí partimos que es falso, ¿sí? Porque si es una medida adoptada por el gobierno va a afectar a todas las empresas de ese sector o de ese rubro, pero no a mí como empresa en particular. La otra macroinfluencia sobre el tipo de cambio argentino frente a otras monedas, no estábamos hablando de la convertibilidad del valor de otras monedas, así que no sería correcta o aplicable al caso. Política monetaria del gobierno nacional no es monetaria, sino arancelaria. Estamos hablando de la parte tributaria. Bueno, entonces esos serían las explicaciones de cada uno de los ejercicios del cuestionario. No sé, María, si querés agregar algo más. Bueno, sí, cualquier duda saben que se pueden comunicar con nosotros y bueno, esperemos que les haya servido y muchos éxitos. Tal cual, y bueno, los seguimos invitando a que realicen estos formularios y que se prendan con las actividades que armamos los tutores, porque nuestro objetivo es acompañarlos en el proceso de aprendizaje y acompañarlos también para rendir sus exámenes.